Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, gracias amigos. Seguimos con el análisis de lo que pasa en el país y vamos a hablar de un tema muy importante que es la erosión regresiva del río Coca que amenaza la central Coca-Cola Sinclair. Carolina Bernal está con nosotros. Ella es docente investigadora de la Escuela Politécnica Nacional. Ella es ingeniera experta en río sedimentación. Hidrosedimentación. Hidrosedimentación. Casi lo Casi tiene le doy. completo. Gracias, ingeniera, por acompañarnos. Ayer justamente el ministro de Energía visitó Coca-Cola Sinclair. Quieren acelerar las acciones para ver qué se puede hacer para evitar que esta erosión regresiva afecte a la central Coca-Cola Sinclair. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es una erosión regresiva? Empecemos por ahí para que la gente entienda. Buenos días con ustedes, buenos días con los oyentes. Bueno, yo soy experta, tengo un doctorado, una investigación en hidrosedimentología y geomorfología. Entonces estoy estudiando el río Coca desde el 2004, con diversos proyectos de investigación en los que ha participado diferentes países, ¿sí? Entonces, ¿qué es la erosión? La erosión es un proceso natural que todo río realiza en el cual está retirando material, moviendo material, trasladando hacia otras partes. Este es un equilibrio que siempre van a tener los ríos, es decir, va a trasladar agua y sedimentos. Y gracias a eso va a modificar su paisaje. O sea, empezó esto cambiando el paisaje justamente cuando colapsó la cascada de San Rafael. Antes, ¿sí? Los ríos son reactivos, hiperreactivos, ¿no? Entonces, en los tiempos geológicos que son de miles, millones de años, entonces, son los hiperreactivos de la naturaleza. Se demoran cientos, miles de años. Supóngase que hay un deslizamiento, que hay terremotos, erupciones volcánicas, va a tener una reacción urgente en tiempos geológicos, pero al ser una actividad del ser humano, como haber puesto la hidroeléctrica, entonces se alteró el flujo de agua y sedimentos, ¿sí? Esa alteración tiene una respuesta en el paisaje y esa respuesta en el paisaje fue la pérdida de la cascada de San Rafael. Al perder la cascada de San Rafael, el río perdió un punto importante para evitar la erosión. Entonces ahí era el punto que evitaba la erosión natural del río. Entonces ahí se igualó, digamos, a lo que tenía que ser, a su naturaleza, y empezó un proceso erosivo que va a terminar cuando el río vuelva a encontrar los sedimentos que están siendo perdidos, que están siendo retenidos aguas arriba de la captación. Esto pasa en un río normalmente. En un río normalmente pasa la erosión, ¿sí? Pero cuando nosotros le alteramos con una obra de infraestructura, va a suceder esto. Ahora, aquí la amenaza es a la central hidroeléctrica. Esto empezó 19 kilómetros de arriba de la zona de captación, ahora está 7 kilómetros, más o menos. Ujú. Es decir, en 4 años se ha acercado tanto, es decir, es inminente. Es inminente, así es, porque es un proceso natural que no se va a controlar, se va a ralentizar. Vamos a hacerle más lento, pero no lo vamos a detener. ¿Y qué pasa cuando llegue a la obra de captación? Va a afectarla. ¿Qué es afectar? O sea, gráficamente sería como que necesitáramos subir el agua al túnel de captación con una bomba, con baldes. Vamos a tener que subir Es ese decir, rato. no va a funcionar la central. Va a dejar de funcionar, claro, porque no vamos a tener agua para poder captar. ¿Y esto se podía prevenir? ¿Esto se pudo haber visto? Usted habla de que desde 2004 ya está trabajando en este tema. Y yo me acuerdo que por esas épocas fui a hacer un reportaje del proyecto Coca-Cola Sinclair, que obviamente no estaba, conocí la cascada San Rafael, y técnicos advirtieron de que esto era muy complicado hacerlo ahí. Sí, así es, sí se sabía porque el país, Ecuador, como saben, tenemos muchos riesgos geológicos, ¿no es cierto? Porque es geodinámicamente muy activo. Entonces, al ser tan activo, lo que va a hacer es generar muchísimo sedimento. Es como una máquina de generar sedimentos. Entonces,
iba a afectar de una u otra manera a la construcción de la hidroeléctrica. El problema es que las hidroeléctricas siempre habían estado siendo construidas en sitios que son estables geodinámicamente. Entonces no habían tenido este problema con los sedimentos. Entonces, no había una medida de esta magnitud de la importancia de los sedimentos. Son las 8:31, estamos hablando con Carolina Bernal, investigadora de la Escuela Politécnica Nacional. Carolina, buenos días. Respecto a esto que se comenta, bueno, hay una posible solución que es construir un dique permeable en el río Coca que ralentice el avance de esta erosión. ¿Esto en cuánto daño ralentizaría la situación? ¿Y sería conveniente hacerlo o, dado que ya es inminente que Coca-Codo va a ser afectado, vale la pena hacer esta inversión o no? Eh, Esto va a ralentizar unos 2 años máximo, ¿sí? ¿2 años de cuántos años? O sea, 2 años después de la construcción, podría ser unos 2 años, pero si el estudio de Estados Unidos dice que en 15, que en 2 años llega, y por otra parte nos dicen que va a demorar 15 meses la construcción, No hace entonces sentido. no hace mucho sentido. Y sí, no va a servir, no es que cuando hablamos de obras como esta, nosotros no podemos decir hay una solución, una única solución. Hay que Ujú. tomar en cuenta como un plazo en el tiempo, ¿no? Una solución ahora para que nos dure 2 años más. Después, mientras tanto, se sigue construyendo otra solución para que nos dure 15 años más. Y mientras tanto, pensamos una solución a mucho más largo plazo. Pero pensar en hacer una única obra y Mm. con esa obra se va a solucionar, no va a pasar. Nos va a dar un poco más de tiempo, pero si no hacemos algo paralelo, no va a servir Si de no se nada. hace nada, ¿en cuánto tiempo podríamos ver esta erosión regresiva? Alcanzar a la Alcanzar captación. a la captación. Si es solamente la erosión regresiva, podríamos hablar de unos 3 años, Wow. Es decir, cinco los años. cálculos que hace el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que fueron modificando, porque decía hasta 5 años. Ahora un poco lo que ha pasado es que de 2 a 3 años esto llegaría a la obra de Ujú, captación. ujú. Lo que sucede es que cuando se hacen esas cosas, primero se construye un modelo, ¿no? Con todos los factores que se han visto. ¿Ya? Y con ese modelo se da plazos, pero lo que pasa es que ese modelo se va mejorando con el tiempo conforme va avanzando el río, o sea, se le va conociendo mejor al río. Ajá. Entonces, el hecho de que hayan ido ingresando datos, entonces eso ha mejorado los modelos para tener más certidumbre. O sea, en este tiempo, desde el 2020 acá, se ha visto que esta erosión regresiva puede afectar eh, brutalmente lo que es construido por el hombre. Los oleoductos, el poliducto, la carretera, es decir, todo lo que ha venido dañando en este tiempo. Ujú. ¿Por qué no lo va a hacer con Coca-Cola Sinclair? Que además está en el lecho del río. Así es. Y se le olvida decir a las poblaciones, porque hay pueblos Claro. que están aislados, hay gente que no puede, que ya no puede planificar su vida, y eso aguas abajo, porque aguas arriba también hay gente afectada, porque todos esos sedimentos que no pudieron pasar están acumulándose Claro. y los ríos empiezan a descontrolarse y están afectando a la población del Chaco. Y esto no se soluciona con un trazado diferente de oleoducto, no se soluciona con una ruta alternativa en carretera, no se soluciona con un dique. ¿Con qué se soluciona si es que se soluciona? Se soluciona. Hay varias maneras de manejar los sedimentos en las hidroeléctricas, que es lo más problemático. Uno de esos es la construcción de un túnel por el cual se va a transportar únicamente los sedimentos. Y además este sedimento va a regresar al lecho del río, lo que nos va a ayudar también con la erosión regresiva. Ujú. O sea, Ahora, nos ayuda en dos partes, ¿no? En la sedimentación aguas de arriba y la erosión aguas de abajo. ¿Cuántos millones de toneladas se han movilizado, de toneladas de sedimentos? Porque además, esta central es diferente, ¿no? No llueve cuando no llueve en Paute, en la zona de Paute, el problema es por el embalse, es decir, como es una represa, se acumula, esta no tiene represa, esta es una central De de filo de pasada, río. es decir, no puede Ujú, acumular 1 megavatio. Eh, Cuando llueve en Coca-Cola Sinclair, el peligro es la sedimentación, tanto que ha salido en este año muchas más veces de operación que en los años pasados por alta cantidad de lluvias en la zona, ujú, lluvias que traen sedimentos. ujú. ¿Cuánto se ha movilizado? Bueno, primero hay algo que sí me gustaría conversar, ¿no? Y que nadie está tratando.
Lo que sucede, como se dice, es una central de pasada, de filo de río. Entonces no debería tener un embalse. Claro. Entonces, cuando recién se construye esto, lo que se hace es modificar el lecho del río para hacerle más profundo de manera de que pueda retener los sedimentos, ¿no? Y pueda darle el movimiento al agua. Pero ha habido una sedimentación tan espantosa, tan grave, que ahora esto está completamente lleno de sedimentos, ¿sí? Y que se lo retira cómo, pues veíamos unas imágenes de unos tractorcitos en medio de la brutalidad de la obra majestuosa que es una central hidroeléctrica, mover los sedimentos, es casi como algún funcionario dijo, más o menos a mano. Así es, y se han formado unas islas gigantescas que Wow. van creciendo y que tienen árboles de ya 4 metros de ¿Qué alto. pasa si es que hay una liberación abrupta de todo el sedimento acumulado? Vamos por partes. Primero, el hecho de que se le haya acumulado tanto sedimento hace que ahora, cada vez que crece el río y que podríamos aprovechar para la generación, el sedimento no tenga dónde quedarse y pase directamente a los desarenadores, y por eso Coca-Cola Sinclair sale de operación. Ujú. Sí, entonces eso es muy grave, pero eso es un problema que se da por esta sedimentación aguas de arriba. Ahora, si tenemos esta alta cantidad de sedimentos aquí acumulada y sabemos que además es una zona sísmica y se acordará del sismo del Claro, 87, sí, que rompió justamente, el sote, claro. justamente se acumuló en esa zona, en la captación. Ujú. Entonces, en el momento en el que haya un terremoto nuevamente en una zona lluviosa como esa, vamos a tener una mayor cantidad de sedimentos que estén presionando a la captación. Entonces, mm, habría que preguntarles a los funcionarios si está diseñada o no la captación para resistir eso. Si no, tenemos una desgracia aguas abajo, porque si nos recordamos de la Josefina, cómo se liberó y cómo fue arrasando los pueblos aguas abajo, y no se diga nuestros oleoductos, Claro, el poliducto. que ya se rompen a cada rato cuando hay un tema de estos. 500 millones de toneladas es de la cifra 500 millones fue el último cálculo. de sedimentos movilizados. De sedimentos movilizados. Lo que pasa es que es como un equilibrio, ¿no? Es una cantidad de sedimentos que llegan naturalmente a la captación y que no están pasando y que se están quedando. Y mientras tanto, el río, aguas abajo de la captación, en cambio, necesita erosionar. Y en esa erosión, esos sedimentos de aguas abajo, el último cálculo nos dice 500 millones, que ahora debe ser más. 8:38 estamos hablando con Carolina Bernal, docente, investigadora de la Escuela Politécnica Nacional. Qué complejo, Carolina. En conclusión, podemos decir que no debieron construir allí la hidroeléctrica, tenía que haber sido en otro lugar por todos los problemas que ahora estamos viendo. No hay otro lugar porque el Ecuador es un país de muchos riesgos, de amenazas O geológicas. sea, que donde sea que se haya construido podría darse Podría este haber tipo de tenido. Lo que cosas. pasa es que son los diseños los que tienen que responder a las amenazas que se tienen. Entonces, mejores estudios tomando en cuenta los riesgos geológicos, y que estamos hablando de un país muy activo. No es lo mismo construir una hidroeléctrica en el Ecuador que en el Brasil. Ahora, o sea, era más o menos o construir ahí o no hacer nada, no Ujú. construir. Pero ya está hecho, ya fueron casi 3.000 millones de dólares. Está condenada a la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair a desaparecer. Sí, No hay nada que hacer. va a darle un poquito más de tiempo, un poco más de tiempo. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Además, con procesos que son lentos. Ahorita mismo la construcción del dique es un proceso que está a punto de ser declarado desierto por el CERCOP, que el ministro ha dicho, voy a tratar de que no se declare desierto y de que se agilite la construcción del dique. Digamos que construyen el dique. ¿Qué hace ese dique? Depende, yo no he estado en el diseño de eso, porque nosotros asesoramos como ciudadanos ad honorem, asesoramos a la gerencia en el momento en el que se fue la cascada. Y ahí pedimos que se conforme una comisión ejecutora del río Coca, la cual está conformada por ingenieros jóvenes muy capaces que han estado estudiando el río Coca. Exactamente, porque yo les decía, necesitamos saber el problema y tenemos que dar nosotros como ecuatorianos las soluciones, y ahí ellos fueron los que han estado manejando este tema, que realmente es una cosa gigantesca, no es una cosa que, le digo, ni ningún
gobierno ha estado enfrentado a un problema como esto en el mundo. Entonces ha sido un verdadero desafío para ellos. Ahora, depende de dónde esté ubicado el dique para que el trabajo que se haga. Me imagino que lo diseñaron y lo diseñaron muy bien porque son gente capaz, pero el problema es que no va a detener el proceso. Ese proceso no se detiene con un dique. Acuérdense ustedes que justo cuando empezaba este problema, lo que se hizo fue poner unos containers con cemento Ujú. y que a la primera crecida del río se fueron. Ah. Son medidas que se había discutido porque discutimos con varios, con el Buró de Reclamación, que es el encargado en Estados Unidos de controlar los reservorios, con el eh, Servicio Geológico de los Estados Unidos, con el Cuerpo de Ingenieros. Conversamos sobre las posibles medidas que se puede tomar aquí. Entonces, sí se hablaba de estos diques que pueden ayudar, pero pueden ayudar por un momento. Y en la magnitud del río en el que estamos hablando, no nos va a detener. Qué increíble. Estamos condenados entonces a que el país pierda 3.000 millones de dólares más o menos, y Ah. sobre todo los 1.000 megavatios promedio que genera esta central hidroeléctrica, porque los 1.500 instalados no genera sino muy de vez en cuando. El promedio es 900, si no estoy equivocado. Es bastante complejo que llegue a generar. Claro. Antes generaba más porque no había tantos sedimentos, ahora cada vez estamos reduciendo. Y ahí déjeme que le diga una cosa, estamos en un contexto de cambio climático innegable. Sí. Las hidroeléctricas deben ser parte, pero no se deben ser la única solución de nuestra matriz energética. Debemos diversificar. Eso es una necesidad urgente. Necesitamos pensar en O geotermia. sea, ¿usted no construiría Cardenillo ni Santiago? eh, e intentaría primero diversificar. Buscar generación térmica, eólica, fotovoltaica. Geotérmica, Ujú. hay un proyecto, el proyecto de Chachimbiro, que está listo y yo no sé por qué no lo han finalizado. Necesitamos más estudios, muchos más estudios. El proyecto Santiago, sobre todo, me preocupa porque usted tiene los sedimentos del volcán Sangay. Y eso va a ser una complicación, si ya ahorita solo para las carreteras es una complicación terrible, para una hidroeléctrica Claro, es clavarse prácticamente. sí necesita más estudios, creo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Carolina Bernal es investigadora, docente de la Escuela Politécnica Nacional, con este tema que no es menor por todo lo que representa. Fastuosa obra, carísima obra, importantísima obra, que ahora está en riesgo. Vamos a la pausa, regresamos para conversar con el ex vicepresidente, ex candidato a la presidencia de la República, Otto Sonnenholzner. Volvemos.